Senyor, et demanem perdó per totes les vegades que ens hem comportat malament amb els companys del nostre programa. Perdona'ns, Senyor. Perdona'ns, Senyor. Senyor, et demanem perdó per les ocasions en què dubtem de la nostra fe. Perdona'ns, Senyor. Perdona'ns. Que Dios Todopoderoso perdone y libre a toda la En la primera lectura que vamos a escuchar, San Pablo nos dice que estemos siempre alegres y que confiemos en Dios, pues así la paz estará siempre con nosotros. En la segunda lectura, San Pablo les dice a los apóstoles que estén siempre alerta y pendientes de los más necesitados, ya que es más importante dar que recibir, porque como dice el Evangelio que escucharemos hoy, debemos guardar todo lo que el Señor nos enseñó, y de esta manera llevaremos al Señor donde vayamos. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad siempre alegres. Que vuestro buen ánimo sea conocido por todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietid por nada. Para dar confianza a Dios por sus peticiones, rogad y suplicad. Dándole gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que se puede imaginar, conservará vuestros corazones y vuestros pensamientos unidos con Jesucristo. En una palabra, hermanos, tratad de hacer siempre lo que es bueno, lo que es digno de alabanza. Hacer lo que es verdadero, respetable, justo, agradable. Poner en práctica cuando habéis aprendido y recibido de mí, lo que me habéis oído decir y me habéis visto hacer. Y el Dios que nos da la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En pradera reposa mi alma, y en su agua descansa mi sed.
algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Pues ya estamos a las puertas de la celebración del Pentecostés, es el próximo domingo, con lo cual terminamos también el ciclo pascual, después de haber celebrado este acontecimiento que nos recordaba el Evangelio ahora, la ascensión de Jesucristo al cielo, esa despedida, digamos, de Jesús respecto a sus apóstoles. También nosotros venimos aquí a hacer de alguna manera una despedida que parece que como queremos frenarla, no queremos despedirnos del todo. Las despedidas son dolorosas, pero en ciertas ocasiones nos llenan de gozo, porque es la confirmación de que se ha acabado una etapa y empieza otra. Se ha acabado una etapa fundamental en nuestras vidas y comienza una interesantísima, la que va a decidir quizá y va a conformar del todo vuestra personalidad y la que va a declararse en ese profesional de mañana que todos necesitamos para nuestro mundo. Profesionales no solo con cabeza, sino con mucho corazón. Profesionales de espíritu. Vivimos tiempos de materialismo exacerbado, todo se pesa, se quita, se mide, se compra, se vende, pero las cosas más importantes no se venden ni se compran, se dan y se reciben, como es el amor, como es la fe, como es la esperanza, como es la alegría. Pero bien, hermano, parece que fue ayer cuando vinisteis, cuando comenzasteis vuestra andadura en este colegio de la Purísima. Unos quizá desde bien pequeñitos, otros os habéis agregado más tarde. Y habéis venido, os habéis alimentado no solo de unas enseñanzas disciplinares, escolares, sino también de ese espíritu, de esa mentalidad, de ese carisma franciscano que este colegio siempre ha intentado trasladaros. Fundamentalmente significado por esa sencillez de San Francisco de Asís, por esa generosidad absoluta del fundador San Francisco, por esa caridad exquisita que siempre demostró, por esa humanidad franciscana que creo que es un gran valor a mantener y a difundir. Ese valor no solo se difunde en el colegio. Si se os ha trasladado a vosotros, es para que vosotros ahora también como los discípulos, así les encargaba Jesús, seáis misioneros de esos valores, de la sencillez, del humanismo, de la cercanía, de la pobreza, de la generosidad. Ha llegado el momento culminante de empezar una etapa nueva, como decía antes, y cuántos recuerdos quizá vienen a nuestra mente, cuántas personas que han incidido en vuestra educación, en vuestra formación, profesores, alumnos, incluso compañeros que os han ayudado a conoceros mejor y a abriros a la relación, amistad amistosa. Importante es eso se aprende también en el colegio. Todas esas personas seguro que vienen a nuestra mente en este momento
de cualquier manera han servido para ir conformando vuestra personalidad y vuestra capacidad relacional también, situaciones, sentimientos, y por todo ello también este es el momento de la acción de gracias. Debemos agradecer lo recibido y debemos también con ello comprometernos a difundirlo. Debemos dar gracias por tantas personas y por tantas situaciones, por tantos acontecimientos. En este momento de cambio, de etapa, de finales del bachillerato, ya estáis pensando en un futuro profesional, en esa preparación inmediata, técnica, quizá, concreta de vuestra profesión, esa profesión a la cual os sentís vocacionados. Pero hoy es un momento también de escuchar al Señor, en ese momento de la despedida. No solo para sentirnos enviados, misionados a trasladar esos valores recibidos, sino también a infundir ese mensaje de alegría que hemos escuchado en la primera lectura y de paz. ¿Qué es la alegría de saberse querido por Dios incondicionalmente? Y nosotros lo sabemos. Dios nos quiere así como somos. Con esas limitaciones nuestras que todos nos sabemos, con esas ambigüedades, con esos fallos y también con esos aciertos, con esos valores y con esos contravalores, pero siempre en lucha por mejorar, por superarnos. Entonces, traslademos también nosotros ese mensaje de alegría y de paz a partir de este momento. A todos los que convivan con nosotros. Pero también hemos recibido un mensaje de responsabilidad, un mensaje que nos invita a cuidar de nosotros mismos. Tened cuidado, vivimos en un ambiente no siempre propicio, así como el colegio siempre ha procurado ser un ambiente de ayuda, de apoyo, de preservar de peligros. Quizá requiera un momento más difícil y por lo tanto requiere más responsabilidad personal, cuidado de sí mismo y cuidado de los demás. No podemos ser egoístas y cuidar solo y exclusivamente de sus asuntos. Tenemos que interesarnos por aquellos más débiles, sobre todo por los que convivimos, por esos amigos, esos compañeros que necesitan un apoyo, una ayuda, una cercanía, ser responsables también de ellos. Y para ello hay que estar muy alerta, muy vigilante, para evitar dejarse enredar por esos cantos de sirena, por esos atractivos que nos apartan del camino que hemos aprendido en este colegio y que nunca debemos olvidar. Por supuesto, hoy nos pide el Señor en esa misión, comentáis y seáis muy generosos, que os dediquéis con todas vuestras capacidades al estudio, para ser unos buenos profesionales, buenos servidores a la sociedad y a la Iglesia, ¿por qué no? Y sobre todo también por recibir ese mensaje de confianza con el que el Señor acababa el Evangelio de hoy, esas últimas palabras del Evangelio según San Mateo. Y recordad y saber, dice Jesús, que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No solo hasta el final de vuestra vida, hasta el fin del mundo Él está con vosotros. Pues alegrémonos de todo ello y respondamos de la mejor manera que podamos hacerlo, aplicándonos, siendo fieles a lo recibido y agradecidos por todo ello y responsables de esos talentos que el Señor nos ha dado y que en este colegio hemos cultivado. Así sea. Y ahora voy a proceder a la bendición.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre estas becas, sobre aquellas personas que van a lucirlas con orgullo y agradecimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya está. Y ahora ya vamos a lanzar el central de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Pero antes incluso vamos a hacer las peticiones. Los pobres siempre estamos pidiendo y todos somos pobres ante Dios. No nos cansamos de pedirle porque de Él lo recibimos todo. Nos ponemos todos de pie para esas oraciones. Contestaremos diciendo que lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por este colegio, para que sigan educándonos nuestros valores franciscanos y sea un lugar donde se viva la buena noticia de Jesús con entusiasmo y alegría. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades, líbranos por todas partes de la buena y la paz. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los miembros de la comunidad educativa, padres, profesores, hermanas, personal de administración y servicios, que a lo largo de estos años han contribuido a nuestra formación y nos han guiado por el camino correcto, ayudándonos a conseguir nuestros objetivos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, que demanem per les nostres famílies i amics, que ens han acceptat en els bons i els moments de la nostra vida, creient sempre en nosaltres. T'ho demanem, Senyor. Que ho demanem, Senyor. Senyor, que demanem per tots els familiars que ja no es troben amb nosaltres i per promocionar per la creació de cor els seus exemples que la sempre amb nosaltres i se'ns de créixer com a persones. T'ho demanem, Senyor. Que ho demanem, Senyor. Senyor, que demanem per nosaltres els graduats i per aquells que triaren altre camí, perquè ens ajudes tant a nivell acadèmic com personal i a aconseguir les nostres metes de la teua ajuda. T'ho demanem, Senyor. Que ho demanem, Senyor. Hágase, Padre misericordioso y bondadoso, esas peticiones que te dirigimos y concédenos el beneficio de lo que solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Los estamos menos los que quieren buscar las ofrendas para la Eucaristía. Estas ofrendas que son un signo de todo lo que somos, de lo que tenemos y que presentamos agradecidamente al Señor. Señor, te ofrecemos este instrumento que representa el tema de la pastoral de este año, Artículo 22, tema que nos han acompañado durante todos estos años de la etapa primaria que simbolizan cada una de las vivencias que hemos ido pasando a lo largo de estos años. Tanto momentos felices como tristes, distintos aprendizajes a nuestros compañeros y siempre a los niños. Señor, te ofrecemos esta obra en la que aparecemos todos los alumnos de esta promoción como muestra de la opinión que hemos ido formando entre nosotros a lo largo de todos estos años. Y que, gracias a todo lo que hemos ido aprendiendo, hemos sido capaces de fortificar cada vez más hasta conseguir que sea algo inservible que nunca dejaremos atrás. Senyor, t'oferim aquestes flors que simbolitzen la nostra unió amb la Mare de Déu, perquè ens hem sentit acompanyats i guiats al llarg de la nostra vida.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos José Vicente Sáez, Vicente Rollo, Raquel Rollo, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, Madre Francisca, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, reconozcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación de Jesús, nos dirigimos con confianza a Dios nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos
Señor, queremos darte las gracias en este día tan especial por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia educativa, que nos ha formado como personas y nos ha llenado de momentos inolvidables que continuarán estando con nosotros en nuestra vida. El colegio es nuestra segunda casa. En él hemos pasado mucho tiempo. Por eso le damos gracias por las hermanas franciscanas, por las que están aquí y por las que ahí a tu lado siguen con nosotros a celebración. Gracias, Señor, por todo lo que nos han enseñado y cómo nos han criado durante todos estos años. También queremos darte las gracias por los profesores, a quienes llevamos en el corazón, que con sus clases, su reina, su ejemplo y su apoyo incondicional han hecho nuestra estancia provechosa y amena. Gracias a todos, porque siempre llevaremos un pequeño recuerdo de vosotros. Señor, hoy también te queremos dar las gracias por nuestros padres. Ellos nos han visto crecer y han sido testigos de cada pequeño pasito, ayudándonos en todo lo que hemos necesitado, disfrutando de nuestros logros y levantándonos de cada fracaso. Y gracias a ellos, por tu día, decidieron matricularnos aquí. Y por ello, hoy formamos parte de la gran familia de la Colistia. No podemos olvidarnos de darte las gracias por las amistades que nos llevamos, por todo lo vivido durante estos años, en los cuales hemos aprendido a crecer todos juntos, tanto los momentos de alegría como los más difíciles. Gracias, Señor. Por último, Madre, nos dirigimos a ti, a la Virgen Inmaculada. Gracias, porque nos has ido acompañando día a día y paso a paso. Gracias por cuidarnos y ampararnos durante toda nuestra vida. Por todo, gracias, Señor, y gracias, Señor. Y nosotros todos de pie para oh Dios, tú nos entregaste como alimento espiritual ese sacramento salvador bendito que te hemos ofrecido en acción de gracias. Con
Bueno, pues continuamos.